¿Cuánta razón tiene ese dicho popular que dice que la mentira cae por su propio peso? Esto le acaba de pasar al gobierno del presidente Luis Abinader con un tema muy delicado en Dajabón. Los voy a poner en contexto para que podamos entender y recordar, porque estoy llegando a pensar que a algunos de ustedes se les olvidan los temas principales y fundamentales de este país. Así que aquí en la plataforma del Charro Bachatero voy a estar insistiendo porque uno de los objetivos precisamente de las autoridades es que se te olviden las cosas que afectan realmente a la sociedad dominicana con el tema haitiano. Pero antes de eso, quiero que vean este video y lo continuamos analizando. Estas imágenes que acaban de ver es del canal que construyeron los haitianos para poder desviar el río Masacre. Y aquí viene lo interesante, señores, pero vamos a ponernos en contexto y vamos a recordar alguna información para que podamos entender lo grave que es este asunto y más por las mentiras del gobierno. No se cansan las autoridades dominicanas de creer que el dominicano es tonto, de creer que la información real no va a llegar a esos dominicanos. Pues les vamos a demostrar que sí, y para eso necesito que le den like a este video, que comenten y que compartan el contenido. Para mí es muy importante y es la única forma que ustedes me pueden agradecer esto. Vamos a recordar, señores. Ustedes recuerdan hace algunos meses, los haitianos decidieron retomar la construcción de este canal. Digo retomar porque muchos pensaron que en los meses pasados apenas es que estos haitianos empezaron a construir este canal para desviar esas aguas. Pues no, señores. Ya el gobierno, en un inicio, el gobierno haitiano, antes de que le quitaran la vida al presidente en ese momento, Jovenel Moïse, ya estaban construyendo ese canal. Y las autoridades dominicanas no habían dicho nada. Estamos hablando de antes de que le quitaran la vida. Antes del 2021. Era una obra patrocinada por el gobierno haitiano. Cuando viene este trágico hecho de quitarle la vida a Jovenel Moïse, ahí el gobierno decide suspender esa construcción. Pasan los meses y la oligarquía haitiana retoma la construcción de ese canal. Ahí el gobierno haitiano se desentiende por completo y son los oligarcas, la oligarquía haitiana, que dice vamos a terminar de construir este canal porque necesitamos agua para riego, para nuestros cultivos. Porque acuérdense, señores, que esta agua del río Masacre no es un agua potable. Se ocupa tanto en Dominicana como en Haití para el riego de ciertos campos. Y los dueños de estos campos que están cerca, de estas tierras que están cerca del río Masacre, son los ricos de Haití y necesitan agua. Por eso es que retoman la construcción de eso, pero ya venía desde antes, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, porque
el gobierno no se había hecho eco de eso, aún ellos sabiendo que el gobierno haitiano estaba construyendo ese canal. Pasan los meses, va aumentando la construcción de ese canal y obviamente la sociedad dominicana se da cuenta. Al gobierno dominicano no le queda de otra más que exigir que se suspenda la construcción de ese canal porque las autoridades dominicanas alegaban en ese momento que se estaba violando el Tratado de Paz de 1929 entre las dos naciones, que entre otras cosas dice que en la medida que de aquel lado del río, que de aquel lado de Haití hagan una construcción parecida a esta, entonces las autoridades o la sociedad dominicana también tiene derecho a hacer algo parecido. Lo que hagan en Haití lo van a hacer en República Dominicana. Entre eso y otras cosas más está ese Tratado de Paz de 1929. El gobierno dominicano decía que no se le había informado en ese momento de que se iba a construir este canal. Los haitianos demuestran que sí, que hubo una carta, que hubo una información formal para avisarles que se iba a construir eso y las autoridades dominicanas habían dicho que sí. Pero la sociedad se empezó a irritar, se empezó a molestar y al presidente Luis Abinader no le quedó de otra más que presionar a los haitianos de la siguiente forma. ¿Se acuerdan cuando decidió cerrar por completo la frontera marítima, por aire y tierra? Duraron 4 meses. 4 meses la frontera cerrada para presionar al gobierno haitiano de que dejara de construir eso. Y también otro elemento importante es que se suspendieron las visas o los permisos para que los haitianos visitaran o hicieran algún tipo de comercio con República Dominicana. ¿Verdad? Hasta ahí ustedes se acuerdan. Eso fue lo que lleva a esta fricción tan fuerte que en ese momento estaban teniendo las dos naciones porque nunca había sucedido algo así. Cerrar la frontera tanto tiempo. Por un lado, los haitianos quejándose porque obviamente no podían haber interacciones comerciales. Recuerden que Haití es el primer socio comercial de República Dominicana. Y por otro lado estaban los propios empresarios y los propios comerciantes dominicanos presionando al gobierno porque estaban perdiendo ingresos. Simplemente este intercambio comercial que hay en el mercado de Dajabón solamente, que es el más grande, le genera a República Dominicana una derrama económica de más de $1,000 millones al año. Es mucho dinero, es un comercio muy importante, por eso es que ambas naciones dependen del bienestar y la seguridad para que puedan hacer este tipo de comercio. Le estaba afectando tanto a los dominicanos como a los haitianos, pero esta era la forma de demostrar del presidente Luis Abinader que estaba comprometido con rescatar el río Masacre y con que los haitianos no impusieran su voluntad. Eso le aplaudió la sociedad al presidente Luis Abinader. Le gustó tanto esa decisión a la sociedad dominicana de cerrar las fronteras que la popularidad del presidente Luis Abinader se disparó en esos momentos. Acuérdense que eso fue en el primer periodo. Ya él estaba haciendo su estrategia para reelegirse y sabía que este tema de la frontera debía de ser un estandarte fundamental para que pudiera volver a reelegirse. Y le funcionó. Le funcionó porque el 70% o más de la población aprobaba la decisión que había tomado el presidente Luis Abinader de cerrar la frontera. Ahí todo va bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos entendiendo. Pero acuérdense lo que les dije al principio. Esta obra del canal se había hecho o iniciado desde hace mucho tiempo, desde antes del 2020. Porque este río Masacre tiene 55 o un poquito más de kilómetros. No es tan fácil, ni tan sencillo, ni tan rápido crear un canal que desvíe esa agua para llevarla hasta los campos de cultivo de Haití. Y aquí tiene mucho que ver la oligarquía, No pierdan de vista eso. ¿Quiénes son
¿quiénes son los que están patrocinando a estas organizaciones criminales en Haití? Todavía esos oligarcas que se quedaron allá, porque hubo muchos que se fueron de Haití, muchos millonarios, muchos cerraron empresas, muchos empresarios se fueron de ahí, pero los principales, que son 5 o 6 familias que tienen el control económico de Haití, son las dueñas de estas tierras y son los que patrocinan a Barbecue y a compañía, porque les conviene estar en ese caos, genera dinero para ellos. Y además esas organizaciones criminales los protegen a ellos, por eso siguen ahí. Entonces, señores, viene el INDRI, que aquí viene la mentira, viene una mentira garrafal del gobierno, porque había dicho el INDRI, a través de su director Olmedo Cava, que se había suspendido la construcción de ese canal por parte de los haitianos, que no estaban haciendo nada, que estaba parada la obra. Eso dijeron, eso dijo el gobierno, pero ya vemos ahora con estas imágenes, gracias al Diario Libre, nos damos cuenta que ese canal está terminado y funcionando a todo galope, desviando esa agua. Señores, el río es la división de las fronteras, ¿verdad? O sea, está Haití, Dominicana y en medio está el río. Es la división que se ha utilizado por muchísimos años para que quede claro de qué lado está Haití y de qué lado está República Dominicana. Por eso se hizo este tratado de paz en 1929, porque ambas naciones necesitan esa agua. Cada quien tiene su pedazo, ¿no? La parte de allá tiene su parte que le corresponde, porque es parte de su territorio, que ahí es el límite fronterizo, que eso se acordó hace muchísimos años, y que las dos naciones estuvieron de acuerdo. Digamos que prácticamente, o sea, el río es de los dos. Y es verdad. Es verdad. Pero como les dije, parte de este tratado estipula que lo que se haga en Haití, con respecto de eso, también República Dominicana tiene derecho a hacerlo. Estas aguas están contaminadas ahora mismo. Porque cuando construyeron ese canal, los haitianos contaminaron más ese río. En algún momento, por la sequía, por la falta de lluvias, ese canal se secó. De repente vinieron las aguas, ese río se desbordó y hubo muchos problemas con eso. Pero finalmente esa agua no es potable y está contaminada. Aún así, tanto terratenientes de Dominicana como de Haití utilizan esa agua para riego. Pero aquí viene el cuestionamiento a las autoridades. ¿Por qué mentirle a la sociedad dominicana? Habían dicho que no se estaba construyendo y ya nadie sabía de eso. Los medios no se hacían presencia en esa parte por órdenes, ¿verdad? ¿O no? Escríbanmelo aquí abajo si ustedes creen lo mismo. Estamos hablando de que nadie sabía, según de las autoridades, que se estaba construyendo o terminando de construir este canal. ¿Por qué seguirán pensando que somos tontos? ¿Ustedes van a dejar que sus autoridades sigan pensando que ustedes son tontos? Yo no, por eso hice este video. Escríbanme aquí abajo qué van a hacer ustedes con respecto de esto. Porque es mentira tras mentira tras mentira con todo lo que tiene que ver con los haitianos. Desde inventarse que en estos 15 días de marzo ya llevan más de 13,000 deportaciones y que en semanas pasadas sí deportaban a 10,000 cada semana, hasta decir que esa frontera está altamente custodiada, que está muy equipada con cámaras, con drones y con esa verja inteligente que costó más de 1,700 millones al pueblo dominicano.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Es increíble cómo el director del INDRI, Olmedo Cava, le mintió a la sociedad dominicana. ¿Qué hacemos con ese individuo? ¿Qué debería de hacer el presidente con eso? Que lo destituyan por mentir, por traicionar, porque eso es una traición. Mentirle al pueblo con respecto de este tema es una traición. Entonces, señores, ahí tienen. Fue tan la seguridad de estos haitianos que les voy a citar unas palabras de un señor que en ese momento era el líder del grupo de los agricultores que estaban trabajando para ese canal. Se llama Jan Weston. Jan Weston era el líder en ese momento. Y él dijo lo siguiente: es el canal o la muerte. Estamos listos para ser enterrados junto al canal. Sí o sí, los haitianos tenían que hacer ese canal y se salieron con la suya, con el favor de las autoridades dominicanas, con el consentimiento, porque ocultaron esta información. Además de que la ocultaron, ¿no? Mintieron. El director del INDRI mintió. ¡Wow! ¿Qué tal, señores? No sé a ti, pero a mí me da coraje. Si tú te sientes realmente ofendido porque te mintieron tus autoridades y te sientes muy dominicano, comparte este video para que los demás se enteren. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.